Buenas noches, ingeniero. Nosotros vamos a presentarle lo que son los sistemas LTI, el grupo conformado por mi persona, Edwin Silva, Melanie Barrinueva y Daniel Guevara. Como parte introductoria va a comenzar mi compañera Melanie con algunos conceptos. Vamos a presentar un análisis comprensivo sobre los sistemas LTI. Algunos de los conceptos fundamentales son el impulso unitario, también conocido como delta de Dirac. Esta es una función que tiene un área unitaria bajo la curva y una señal de duración infinitesimal, pero con una amplitud infinita, diseñada para simular un impulso ideal. Este impulso es un estímulo infinitamente breve e intenso, diseñado para modelar y analizar un evento que ocurre en un instante específico de tiempo. Pues se lo representa comúnmente como delta de t entre paréntesis para el dominio en tiempo continuo, mientras que el dominio en tiempo discreto como delta de n entre corchetes. Pues esta es una herramienta conceptual indispensable para comprender y analizar los fenómenos instantáneos y el comportamiento de los sistemas diseñados. Permite simplificar cálculos y descomponer sistemas complejos en componentes más básicos. El segundo concepto es la respuesta a este impulso. Generalmente se lo denota como h de t en tiempo continuo y como h de n entre corchete para el tiempo discreto. En conclusión, esta es la respuesta al impulso que describe cómo un sistema responde en todos sus puntos a una entrada básica y proporciona la información necesaria para que nosotros podamos predecir cómo el sistema responderá a cualquier otra entrada. Respuesta LTI al impulso de un sistema. eh, la convolución. Esta es una herramienta clave para determinar la respuesta de un sistema a una señal de entrada. El siguiente concepto es función de transferencia. En el dominio de la frecuencia, la respuesta al impulso está relacionado con una función de transferencia del sistema mediante la transformada de Laplace. Y por último, estabilidad y causalidad. La respuesta al impulso es útil para analizar y estabilizar la causalidad de un sistema. Respuesta al impulso de un sistema LTI. Pues la respuesta al impulso HDT es la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo. ¿Cómo se aplica a un impulso? Cuando se le aplica un impulso unitario. En el dominio del tiempo, la respuesta al impulso se obtiene resolviendo la ecuación diferencial del sistema de una entrada delta de Dirac. La respuesta al impulso es esencial para comprender cómo un sistema responde a cambios abruptos y para caracterizar su comportamiento dinámico. Se lo utiliza en un sistema de control y procesamiento de señales para analizar la estabilidad y la respuesta temporal a un sistema. En el dominio de la frecuencia, la respuesta al impulso está relacionada con la función de transferencia mediante la transformada de Laplace. Estabilidad de sistemas lineales. La estabilidad en un sistema lineal asegura que las perturbaciones limitadas en la entrada no provoquen respuestas acotadas a la salida. En un sistema continuo, la estabilidad implica que todos los polos de la función de transferencia tengan parte real negativo. En sistemas discretos, la estabilidad se evalúa garantizando que los polos estén dentro del del círculo unitario en el plano Z. La estabilidad es crucial para sistemas de control, comunicación y procesamiento de señales, para garantizar un comportamiento predecible. La ubicación de los polos en el plano complejo determina la estabilidad. Con los polos parte real negativa indica estabilidad. Ya. Como siguiente punto tenemos la estabilidad en sistemas LTI.
Se dice que un sistema es vivo, bounded input, bounded output, es decir, una entrada acotada y una salida acotada, independientemente de su condición inicial, donde la amplitud es la propiedad de que el valor absoluto de una señal no excede en ninguna constante finita. Para los sistemas LTI, la estabilidad se relaciona con la ubicación de los polos en el plano complejo, ya que indica cómo evoluciona la respuesta del sistema en el tiempo. Esto se puede ver de mejor manera cuando utilizamos softwares como MATLAB para graficar dichas funciones de transferencia en las cuales nosotros podemos ver los polos dentro del plano imaginario y podemos decir que un sistema es estable, inestable o que no sufre ningún cambio. Un sistema, como siguiente punto tenemos lo que un sistema LTI es estable si todas las soluciones a la ecuación diferencial asociadas convergen y no divergen, es decir, que son menores que cero. La estabilidad en sistemas LTI es crucial para garantizar la convergencia de la respuesta del sistema a condiciones iniciales y entradas limitadas. También decimos que en sistemas LTI la estabilidad puede analizarse mediante la transformada de Laplace que relaciona el dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia. Como hemos estudiado en otras materias, sabemos que cuando tenemos una función acotada en el tiempo aplicando la transformada de Laplace, podemos pasarlo al dominio de la frecuencia para analizarlo de diferente manera. La estabilidad en sistemas LTI también es fundamental en el diseño de controladores y en la predicción del comportamiento de sistemas dinámicos. Ya. Para los cuales determinamos condiciones de borde, casualidad y linealidad. En las condiciones de borde implica especificar las condiciones iniciales del sistema como posiciones y velocidades iniciales. Un ejemplo más o menos puntual de esto sería cuando estudiamos los movimientos armónicos simples. Podemos decir que parte de una posición de reposo o que una posición arriba o debajo de la posición de equilibrio, la cual tendrá, dependiendo, una velocidad inicial negativa o positiva. La causalidad asegura que la salida de un sistema en un momento dado solo depende de las entradas presentes y pasadas, no del futuro, es decir, de las funciones que estén entrando en ese momento. La linealidad implica que el sistema sigue el principio de superposición. La respuesta a la suma de dos entradas es la suma de las respuestas a cada entrada por separado. Ya. Ya. Los criterios de estabilidad para sistemas continuos y discretos. En sistemas continuos, el criterio de Rose-Hurwitz es un método algebraico para determinar la estabilidad basada en los coeficientes de la ecuación característica. Esta ecuación característica, por lo general, entra en el dominio de la frecuencia, de las cuales se debe realizar un determinante y ocupar cierta posición de dicho determinante para completar, como quien diría, el polinomio, la ecuación característica. Y si los signos cambian, significa que es un sistema inestable. Y si los signos se mantienen como tales en la ecuación original, suponiendo que toda la ecuación tiene más, y si dicho determinante también es positivo, se dice que el sistema es estable. Otro enfoque que podemos verlo es el análisis en el lugar de las raíces, como lo mencioné anteriormente, en lo que se refiere a los polos. En los polos en el plano complejo, cambia con la variación de un parámetro que nosotros le demos. Para lo que es en cambio los sistemas discretos, el criterio de Jury establece condiciones para la estabilidad que se basan en los coeficientes de la ecuación característica en el plano Z. Este criterio es un poco más difícil de explicarlo, pero lo cual se puede ver de mejor manera en softwares como MATLAB, que nos permiten simularlo para poder visualizarlo. Por último, la estabilidad de sistemas discretos implica que todos los polos deben estar dentro del círculo unitario en el plano Z. Eso también se puede visualizarlo mejor en MATLAB. Y como último punto, tenemos que el software de MATLAB permite visualizar el lugar de las raíces y analizar la estabilidad de sistemas continuos y discretos sin la necesidad de utilizar criterios como el de Rose-Hurwitz o el criterio de Joule, sino simplemente
Con las gráficas, ver dónde se encuentran las raíces, si están en plano complejo o si o si las soluciones de las ecuaciones diferenciales convergen y no divergen para referenciar si el sistema es estable o inestable. Bueno, los ejemplos de sistemas estables e inestables, vamos a definir un código donde definiremos la masa, la constante del resorte, el coeficiente del amortiguamiento y definimos un espacio de estados donde consta el de A, B, C y D, donde A define las interacciones entre las variables de estado, que son las de posición y velocidad, B relaciona la entrada externa, que es la fuerza con los estados, y C relaciona los estados internos con la salida observable, que es la posición y la velocidad. Y D simplemente indica si la entrada afecta directamente a la salida. Por ejemplo, aquí es cero. También definiremos un sistema, un espacio de estados, utilizando SS, que es el state space. Y se nombran los estados posición y velocidad, y la entrada a fuerza, lo que facilita la interpretación del sistema. También haremos una respuesta al impulso, como se ve en el código, que generamos un vector de tiempo para poder simular el sistema, y el comando impulse calcula cómo responde el sistema ante un impulso unitario, que es la entrada abrupta de fuerza. Tanto en este como en los dos códigos utilizaremos lo mismo. Esta gráfica demuestra cómo un sistema masa resorte amortiguador responde en el tiempo ante un impulso inicial, mostrando la atenuación de las oscilaciones debido al efecto del amortiguador. Bueno, aquí, según como ya expliqué en el código, vemos en las gráficas que la primera gráfica muestra cómo responde el sistema ante un escalón de entrada sin aplicar retroalimentación. Como vemos, la respuesta es oscilatoria, lo que indica que el sistema tiende a oscilar en torno a una posición de equilibrio. Sin embargo, las oscilaciones no se atenúan mucho, lo que sugiere que el sistema es poco amortiguado. Esta oscilación persistente sin retroalimentación puede ser un comportamiento normal en sistemas que no tienen un control activo para estabilizarse. Y en la segunda gráfica, que es la respuesta al escalón con retroalimentación inadecuada, aquí como no se aplica una retroalimentación, tiene una retroalimentación inadecuada, es decir, que no ha sido correctamente ajustada para estabilizar el sistema de manera óptima, y la respuesta muestra una disminución significativa en la amplitud, y el sistema alcanza rápidamente un valor estable sin grandes oscilaciones. Pero sin embargo, esta respuesta se mantiene en un valor de precisión más bajo que en el primer caso, lo que podría indicar que el sistema no está logrando la respuesta deseada. Esto demuestra que aunque la retroalimentación ayudó a reducir las oscilaciones, no es la configuración adecuada, ya que probablemente limita el rendimiento o la precisión del sistema. Y la invariabilidad de los sistemas, la invariabilidad del sistema significa que sus propiedades no cambian con el tiempo. Y en sistemas lineales invariantes en el tiempo, la invariabilidad implica que la respuesta del sistema a una entrada será la misma independientemente del tiempo en el que se aplique. La invariabilidad es esencial para simplificar análisis de sistemas y garantizar la consistencia en diferentes tiempos. En sistemas no lineales, la invariabilidad puede no cumplirse, ya que la respuesta puede depender o es dependiente del tiempo. Y la invariabilidad de sistemas en sistemas lineales invariantes en el tiempo es una propiedad clave que facilita análisis y diseño de sistemas dinámicos. Bueno, en esta gráfica que muestra el sistema invariante que toma el seno del X, en este caso se observa que la señal de salida se mantiene invariante en su forma y desplazada en sincronía con la señal de entrada, por lo que el sistema es invariante en el tiempo.